Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado a millones, una historia de amor que ha trascendido fronteras y que sinceramente ha conquistado corazones a nivel mundial. Hoy vamos a hablar de Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya, y del amor eterno que ellos representaron, o que al menos nos hicieron sentir que existía. Sé que muchos de ustedes ya saben de quiénes estoy hablando, y para los que no, prepárense para un viaje fascinante. Aatay Ulusoy, el galán turco que ha conquistado la pantalla con su carisma, y Serine Isarkaya, la belleza que irradia talento y elegancia. Juntos formaron una pareja que se convirtió en tema de conversación, en íconos de una generación y sobre todo, en la personificación de un amor que parecía sacado de una telenovela. Antes de empezar a desgranar todos los detalles de esta apasionante historia, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre las parejas más fascinantes, las historias que nos hacen soñar y los temas que nos conectan. Además, nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que un clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les avisen cada vez que subimos algo nuevo. Gracias de antemano. Ahora sí, adentrémonos en el corazón de esta historia. ¿Cómo empezó todo? La chispa entre Aatay y Serine se encendió en el set de la exitosa serie de televisión turca Medcezir. Para quienes no la han visto, imaginen una versión moderna y vibrante de Romeo y Julieta, ambientada en el glamuroso mundo de Estambul. Aatay interpretaba a Yaman Koper, un joven humilde y con un pasado turbulento que llega a un mundo de lujos y privilegios, y Serine daba vida a Mira Beylice, la chica rica, hermosa y aparentemente perfecta que se cruza en su camino. La química entre ellos en pantalla fue, por decirlo suavemente, explosiva. Era palpable, eléctrica. No era solo una actuación convincente, era algo más. Los espectadores no solo veían a Yaman y Mira enamorarse, sino que sentían que Aatay y Serine estaban viviendo esa historia de amor detrás de cámaras. Y esa percepción se alimentó de cada mirada cómplice, de cada sonrisa fugaz, de cada gesto tierno que compartían en las escenas. Pronto los rumores empezaron a circular, alimentados por la intensidad de su conexión. Las revistas, los programas de televisión y, por supuesto, las redes sociales se volcaron en especular sobre su relación. Cada aparición pública, cada interacción, cada foto compartida era analizada al milímetro. Se convirtieron en la pareja del momento, la que todos querían ver junta, tanto en la ficción como en la vida real. Y la verdad es que cada vez que se les veía juntos, confirmaban por qué la gente se había enamorado de ellos. Recuerdo perfectamente cómo sus seguidores se volvían locos con cada nueva noticia, por mínima que fuera. Si aparecían en la misma fiesta, si se les veía tomando café juntos, si uno comentaba una foto del otro, la euforia era total. La gente creaba fanpages dedicadas a ellos, editaba sus fotos juntos, escribía historias y deseos para su futuro. Era un fenómeno de admiración colectiva. Y no era para menos. Ambos son artistas con un gran talento y una presencia escénica arrolladora. Aatay, con esa mirada profunda y esa voz grave que te atrapa, y Serine, con su belleza exótica y su capacidad para transmitir emociones complejas con una sola expresión. Verlos juntos, ya sea en Medcezir o en sus apariciones públicas, era un deleite visual y emocional. Representaban ese ideal de pareja joven, exitosa, guapa y apasionada que muchas personas anhelan. Lo que hacía que su relación pareciera tan especial, tan eterna como sugiere el título, era la forma en que manejaban su vida privada. A pesar de la constante atención mediática, intentaban mantener su relación bajo un velo de discreción. Esto, paradójicamente, alimentaba aún más el misterio y la fascinación. La gente no veía sus intimidades expuestas, lo que permitía que la fantasía de ese amor perfecto continuara intacta. Cada pequeña pista, cada detalle filtrado, se convertía en una gran noticia. Fue un periodo donde las redes sociales, que hoy son una parte integral de nuestras vidas, jugaban un papel crucial en la difusión de la información y la creación de comunidades de fans. Los hashtags relacionados con ellos eran tendencia, los comentarios se contaban por miles, y la ilusión de estar cerca de ellos, aunque fuera a través de una pantalla, era muy poderosa. Pero, ¿qué pasó con el tiempo? Como en muchas historias de amor, la vida real a veces toma caminos inesperados. Aunque su relación fue intensa y muy publicitada durante un tiempo, eventualmente llegó a su fin.
Los detalles exactos de su separación nunca fueron completamente claros y esto, de nuevo, dejó espacio para la especulación. Algunos decían que las presiones de la fama eran demasiado, otros que simplemente sus caminos se separaron. Lo que sí es cierto es que a pesar de que la relación haya terminado, el impacto que tuvieron como pareja perdura. Medcezir sigue siendo una serie muy vista y querida, y Atay y Serini continúan siendo dos de los actores más importantes y admirados de Turquía, con carreras sólidas y exitosas. La forma en que nosotros como espectadores vivimos su relación, es un reflejo de cómo los medios y las redes sociales han transformado la forma en que percibimos a las celebridades. Nos involucramos en sus vidas, creamos narrativas sobre ellas, y nos ilusionamos con sus historias de amor. Y cuando esa ilusión se desvanece puede ser un poco decepcionante, pero también nos enseña sobre la naturaleza efímera de muchas cosas, incluso de los amores que parecen eternos. En el fondo, la historia de Atay y Serini nos recuerda que aunque la vida de las celebridades parezca sacada de un cuento de hadas, también enfrentan sus propias realidades y desafíos. Sin embargo, el legado que dejaron, especialmente con la serie Medcezir, es innegable. Nos dieron momentos de drama, de romance, de pasión en la pantalla que nos hicieron soñar, y nos recordaron la magia que puede surgir cuando dos talentos se encuentran y crean algo especial. Y eso es lo que hoy queríamos compartir con ustedes. La historia de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, el amor que conquistó corazones, no solo en Turquía, sino en muchos rincones del mundo, gracias a la magia de la televisión y a la conexión que supieron crear con su audiencia. Fue una historia que nos hizo sentir, que nos hizo soñar, y que, sin duda, dejó una marca imborrable en la cultura popular. En resumen, hemos explorado cómo la química en pantalla de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya en Medcezir traspasó la ficción, creando una ola de admiración y especulación sobre su relación en la vida real. Hemos visto cómo su discreción, a pesar de la intensa atención mediática, alimentó la fantasía de un amor eterno. Y aunque sus caminos como pareja hayan tomado rumbos diferentes, el impacto que tuvieron juntos en la industria del entretenimiento y en el corazón de sus seguidores sigue vivo. Nos enseñaron sobre la fuerza de la conexión, la magia de la actuación y el poder de los medios para crear iconos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Atay y Serini. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta pareja y sobre el tema del amor en la vida de las celebridades. ¿Creen que las relaciones que nacen en sets de filmación tienen más o menos probabilidades de éxito? ¿Qué otras parejas de series o películas les han cautivado de esta manera? Dejen sus opiniones y anécdotas en la sección de comentarios abajo. Siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también disfrutan de estas historias fascinantes del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Les prometo que seguiremos trayéndoles historias increíbles que los mantendrán enganchados. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!